Cordial saludo a la comunidad olímpica. Bienvenidos a una emisión más de Olimpismo en Acción, el programa institucional de la Academia Olímpica Colombiana que se emite todos los jueves de 11 a 12 del día en el canal olímpico, en la parrilla del canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano. Nuestro agradecimiento para el presidente del COC, Ciro Solano Hurtado, y su comité ejecutivo, y un saludo muy especial para los compañeros, miembros de la Academia Olímpica Colombiana y los amigos del área de comunicaciones del comité, en este caso representados acá por José Otálora, nuestro productor. En la anterior emisión de Olimpismo en Acción, hablamos sobre la sesión panamericana de academias olímpicas celebrada los días 27 y 28 de marzo pasados en la ciudad de Buenos Aires, y hablamos sobre los primeros temas. Nos quedó corto el tiempo para evacuar esa gran cantidad de aspectos tan importantes que se debatieron y se socializaron, y las decisiones que se tomaron en favor de la integración de las actividades de las academias olímpicas nacionales, reconocidas en este momento por Pananesport, la Organización Panamericana del Deporte. En esa oportunidad, con el invitado nuestro que regresa en esta ocasión, nuestro compañero y amigo de la Academia Olímpica Colombiana, Carlos Villegas, quien forma parte además del staff de formadores de la Pananesport. Estuvimos hablando sobre los primeros temas que se debatieron en esa sesión panamericana de academias olímpicas, y hoy queremos retomarlo, continuar con las charlas que quedaron pendientes, porque reitero, nos quedó corto el tiempo, pero antes de comenzar con o continuar con el programa establecido en el orden cronológico que manejamos la semana en la anterior emisión, yo quiero que Carlos se refiera a un tema que formó parte de uno de los puntos, que fue el panel Educación y Cultura Agenda 2020 más 5, y fue una charla breve, rápida, pero muy sustanciosa e importante, y además muy oportuna, muy de actualidad, que hizo el propio Carlos Villegas en esa sesión alrededor de dos temas importantes, y es bueno que los conozcan nuestros seguidores porque contienen una cantidad de valores y de principios que son de muchísima actualidad. La guerra en Ucrania, ¿cierto?, que ha desatado una cantidad de reacciones fuertes, distintas, posiciones contrarias, muchas de ellas politizadas, y el caso del Comité Olímpico de Guatemala. Entonces, Carlos, buenos días, bienvenido a esta emisión de Olimpismo en Acción. Hola, apreciado Alberto, qué grato volvernos a encontrar en este espacio para continuar nuestro diálogo sobre lo que fue la sesión panamericana de academias olímpicas. Carlos, ese Bueno, tema es indiscutible, ese tema no se puede eludir, el tema de actualidad, la guerra de Ucrania que ha afectado a la humanidad, y que usted la ha enfocado de una manera muy responsable, muy seria y muy ligada a los principios y valores olímpicos, a pesar de algunas ambigüedades que ha habido en el manejo de las declaraciones alrededor de la influencia que podrían tener esa guerra con el futuro olímpico. Entonces, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cuáles son los temas de actualidad para que por favor los comparta con nuestros seguidores en el tema de la guerra de Ucrania? sí, Alberto, muchas gracias. Sí, digamos que en mi intervención, después de hacer un muy rápido balance de lo que ha sido la Agenda Olímpica 2020 y 2020 más 5, especialmente en lo que yo considero que es el logro más importante, que es lo que yo denomino esa política de integridad que está implícita en las dos agendas, resolví concentrarme en otros temas que son de la mayor actualidad y que tienen mucho que ver con los valores olímpicos. Entonces, el primero de ellos, efectivamente, lo que le está sucediendo al Comité Olímpico Internacional con motivo de la guerra en Ucrania, ¿cierto? Y empezaba yo diciendo que de alguna manera el Comité Olímpico Internacional ha tenido que reconocer que está teniendo dificultades para cumplir
con su misión de unir al mundo en competencias pacíficas en los Juegos Olímpicos. Y voy a elaborar un poco la idea y a contar un poco los antecedentes. Obviamente, cuando se inicia la invasión de Rusia a Ucrania, que se hizo durante el desarrollo de los Juegos Paralímpicos de Invierno, donde todavía estaba vigente la tregua olímpica. Entonces, inmediatamente el Comité Olímpico Internacional reaccionó como correspondía, condenando el ataque y sancionando severamente a los comités olímpicos de Rusia y Bielorrusia, porque habían violado la tregua olímpica. Digamos que ese fue el motivo de las sanciones inicialmente. Clarísimamente, como ustedes saben, la tregua olímpica moderna, si se quiere, es aprobada en resolución por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y todos los países que hacen parte de la organización de alguna manera se comprometen a observarla. Entonces, digamos que este fue el motivo, para no utilizar la palabra pretexto, para sancionar severamente a Rusia y Bielorrusia. ¿Cómo se les sancionó? Primero, prohibiendo que se realice cualquier evento avalado por el Comité Olímpico Internacional o Federación Internacional en territorio ruso o bielorruso. No permitiendo la acreditación de ningún dirigente deportivo de estos dos países en evento alguno del ciclo olímpico. Y bueno, otra serie de medidas, entre ellas una muy interesante. Por primera vez en la historia se le retira la orden olímpica al señor Vladimir Putin y a otros funcionarios del gobierno ruso, ¿cierto? Entonces, digamos que la reacción del Comité Olímpico frente a esta guerra, que no tiene ningún sentido, pues fue, digamos, acorde y fue en el marco de la tregua olímpica. Después de eso, el Comité Olímpico Internacional inicia toda una serie de acompañamiento a los atletas y al Comité Olímpico de Ucrania. El mismo presidente Bach viaja a Kiev, se reúne con el presidente Zelensky, ofrece todo el apoyo. Inicialmente dispone un fondo de $1 millón y buscó dinero por parte de otras organizaciones hasta que ese fondo creció a $7.5 millones para ayudar a los atletas ucranianos. Muchos de ellos tuvieron que reubicarse en otros países para ayudarles permanentemente con su preparación y todas sus necesidades. Meses más tarde, a raíz de un informe de la Organización de las Naciones Unidas que invitaba al Comité Olímpico Internacional a que abriera caminos de diálogo para permitir la participación de atletas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París, acogiendo esta sugerencia de Naciones Unidas, entonces el Comité Olímpico plantea la posibilidad de iniciar esos diálogos para ver la posible participación de atletas, como lo denominan ellos, con pasaporte ruso y bielorruso, pero participando como atletas independientes bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional. Como parte de las sanciones queda prohibido el uso de cualquier símbolo asociado con el Comité Olímpico Ruso, llámese himno, bandera, todo queda suspendido, pero como es parte de la filosofía olímpica de mantener la neutralidad frente a estos temas políticos, entonces se abre la posibilidad de que los atletas puedan participar en los Juegos, frente a lo cual el gobierno ucraniano y otros aliados reaccionan en forma absolutamente categórica, en mi concepto un poco desmedida, condenando fuertemente al movimiento olímpico e insinuando que con la participación de los atletas rusos básicamente se estaba legitimando el ataque de Rusia a Ucrania,
Entonces empiezan a venir declaraciones de un lado para otro, empiezan los países a tomar posición y aparece el fantasma del boicot de los Juegos Olímpicos de París, algo que pensamos que ya era parte de la historia del siglo pasado y que no lo íbamos a volver a ver, pues en este momento existe ese fantasma del boicot de los Juegos, encabezado por Ucrania y seguido por otros países como Polonia, etcétera, y en esas estamos. Ayer justamente, que terminó la reunión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, el presidente Bach hizo una nueva declaración donde de alguna manera matiza lo que hasta el momento ha sido la posición del Comité Olímpico, en el sentido de que van a aplazar por tiempo indefinido la decisión en torno a si los atletas rusos y bielorrusos pueden participar en los Juegos Olímpicos de París. Entonces, fíjese y verá, Alberto, y con esto termino, la encrucijada en la cual se encuentra el movimiento olímpico. Por eso yo me refería ahí al dilema del Comité Olímpico Internacional, ¿cierto? Es una situación donde, como bien se expresó ahí, en este momento el Comité Olímpico no está pudiendo cumplir con su misión debido a esta situación. Entonces, fíjese, era la cantidad de valores que hay aquí inmersos en esta situación. Y bueno, como lo decía yo ahí, pues es nuestra obligación desde las academias que estudiemos este tema y que fijemos nuestra propia posición. No todos tenemos que estar de acuerdo. En una situación como estas, habrá personas que están de acuerdo con la posición del Comité Olímpico, otros estarán definitivamente de acuerdo con la posición del Comité de Ucrania, pero lo importante es que nos informemos bien, que lo debatamos en el interior de nuestras academias, de nuestros grupos de estudio, y que fijemos una posición, pero una posición educada, digamos, con base en el análisis de toda la información que está disponible. De tal manera que esto es un buen caso de estudio de un dilema del movimiento olímpico que definitivamente tiene que ver con los valores olímpicos. Carlos, mire, usted menciona algo muy, muy interesante en este momento. Si nosotros nos ponemos a analizar la tradición, la historia de la filosofía olímpica, de las conductas asumidas por los comités olímpicos internacionales a través de la historia, la decisión final del COI debería ser la que tradicionalmente se toma, que fue la que anunció el presidente Bach y que generó esa reacción de Ucrania y otros países, ¿cierto? Es decir, permitir la participación de los atletas rusos y bielorrusos con una bandera del Comité Olímpico Internacional. Pero no nos olvidemos que eso mismo se decía cuando la pandemia, ¿cierto?, estaba obligando a analizar la suerte, el futuro de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y finalmente la decisión lógica hubiera sido cancelarlos, como se cancelaron varios Juegos Olímpicos en la Primera Guerra Mundial I, en la Segunda Guerra Mundial II, ¿cierto? Porque esa fue la tradición, pero con esa disponibilidad que ha tenido la administración de Thomas Bach permite pensar que a lo mejor es una segunda ocasión, no sé si buena o mala, para cambiar un poco las conductas y las decisiones. Es posible, Eh, o que estén esperando la terminación de la guerra, ¿no? sí, no, interesante su planteamiento, Alberto, pero yo tengo otra visión. Fíjese y verá que en ambas situaciones se priorizó la condición de los atletas. Claro, usted dice haber cancelado los Juegos Olímpicos, pero ¿qué hubiese pasado con esos 10.500 atletas que durante 4 años se prepararon para participar en los Juegos? La mayoría de los cuales seguramente, o para la mayoría de los cuales seguramente era la última oportunidad de participar en unos Juegos. Es decir, que su sueño, su preparación de más de 4 años hubiera quedado totalmente frustrada. Y para quienes hubieran podido participar en los siguientes Juegos Olímpicos, pues hubiera sido una espera de 8 años prácticamente. Y usted sabe que 8 años en la carrera de un atleta puede ser prácticamente toda su carrera. No, O no, sea, totalmente de acuerdo, Carlos, totalmente de acuerdo con eso, porque esos planteamientos se hubieran hecho al margen de la decisión o se hicieron al margen de la decisión que se tomó. Me refiero a la tradición, a lo que se acostumbraba antes de los conflictos, cuando el movimiento olímpico era víctima de una cantidad de situaciones que han resurgido ahora con esto de la guerra. Era la tradición, entonces a eso me refería, que lo lógico es lo que se hizo. Eso fue claro, claro, no, entiendo, ahora sí entiendo, claro.
Tiene usted razón, desde luego las condiciones las condiciones son totalmente distintas, ¿cierto? Claro. Pero bueno, desde esa perspectiva tiene sentido, aunque pues en este caso, digamos, toda la organización, todos los escenarios ahí estaban dispuestos para que se pudiera retomar un año más tarde. Pero esto también tiene mucho que ver con lo que hablamos de la resignificación de los valores y de que tenemos que ajustarnos a las nuevas realidades sociales, culturales. Entonces, esta situación de aplazar por primera vez unos Juegos Olímpicos, pues nunca se había presentado, pero ya se presentó, así como en ese momento de las guerras mundiales, pues no se habían cancelado ningunos Juegos, se tuvieron que cancelar. Seguramente no será la primera vez que se pospongan unos Juegos Olímpicos, ya habrá un antecedente. Pero aquí es bien importante esa capacidad de adaptarnos, ¿cierto? De la que hablábamos ahora, de pensar por fuera de la caja, como lo decía Thomas Bach. Claro, lo lógico era lo que usted decía, pero había otra decisión quizá intermedia que pudiera ser más favorable para todos y eso fue lo que se hizo. Ahora, con esto termino. Finalmente la historia es la que juzgará y la que dirá si eso salió bien o eso no salió bien. Pues yo creo que definitivamente, a pesar de que tuvimos unos Juegos Olímpicos de Tokio sin público en las tribunas, pues fueron unos Juegos muy importantes y que pasarán a la historia por todas las circunstancias que lo rodearon. Bueno, y el segundo tema previo a continuar, la continuación de nuestra charla sobre la sección panamericana de Academias Olímpicas, es el relacionado con Guatemala, y ahí hay una información importante que usted nos va a suministrar sobre la independencia absoluta que debe haber del movimiento olímpico frente a los estados. ¿Cuál fue la situación que obligó al Comité Olímpico Internacional a suspender a Guatemala, excluirla del movimiento olímpico internacional? Claro, yo quise llevar el tema ahí porque es una situación que le puede pasar a cualquiera de nuestros países. Y por eso la importancia de que trabajemos de la mano no solo con nuestros comités olímpicos nacionales, sino con los gobiernos nacionales, además, desde luego, con las federaciones deportivas. Curiosamente o paradójicamente, Guatemala, particularmente su Academia Olímpica Nacional, es una de las más activas de la región. Siempre lo hemos reconocido así. Y es que en Guatemala hay una condición bien particular, que ya todos quisiéramos que fuera lo mismo en nuestros países. Por ley de la República, en Guatemala un porcentaje del presupuesto nacional tiene que estar asignado al deporte. Creo que es un porcentaje del orden, alrededor del 1% del presupuesto nacional tiene que estar destinado a la promoción del deporte. Eso quiere decir que en Guatemala hay bastante dinero para trabajar el tema del deporte. Desde luego, cuando hay dinero de por medio, hay muchos intereses alrededor de todo lo que aquí sucede. Quienes, digamos, estaban en contra de esta política argumentaban que los resultados deportivos de Guatemala no se compensaban con la cantidad de dinero que se destinaba. Bueno, todos sabemos la dificultad y el costo que significa obtener una medalla olímpica, pero digamos, ese era el argumento. Entonces, sin conocer al total detalle la situación interna, lo que consideró el Comité Olímpico Internacional a través de el veedor que siguió este caso es que había habido una interferencia del gobierno nacional en la conformación de la lista para el Comité Olímpico Internacional. Entonces, ahí había, entiendo yo, dos listas, una lista que era la continuidad del anterior presidente, Gerardo Aguirre, un hombre del deporte y que llevaba ya unos años al frente del comité, a quien finalmente no se le permitió participar en la asamblea, y ahí es donde seguramente está el tema en discusión. Entonces quedó una lista distinta que finalmente fue la designada, y en su sabiduría el Comité Olímpico Internacional
después del reclamo, digamos, de los miembros de la primera lista, determinó que efectivamente había habido una influencia indebida del gobierno en la conformación del comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional. Entonces, como siempre lo hace el comité, les dieron un tiempo prudencial para que revisaran esa situación, para que se pusieran de acuerdo, y no hubo ningún cambio. Estaba advertido el comité que de no haber cambio, pues a partir de octubre del año pasado quedaban desafiliados del Comité Olímpico Internacional, con todo lo que eso implica, especialmente la entrega de recursos de solidaridad olímpica, es decir, que quedaban bastante limitados en su operación. Y desde luego el comité está abierto a revisar esto en cualquier momento, pero justamente ayer, en la misma declaración del presidente Bach, de resultado de la reunión del comité ejecutivo, se ratificó la sanción a Guatemala, porque no ha habido ningún avance en cuanto a la elección. Desde luego, el Panama Sports, como organización continental, pues tiene que seguir los lineamientos del Comité Olímpico Internacional, y por lo tanto, pues Guatemala también está suspendida de Panama Sports. Entonces, el mensaje que yo quería, o la reflexión que yo quería hacer ahí, es que a pesar de ser una de las academias olímpicas más activas y uno de los comités más activos y más reconocidos, nadie está exento de que esto pueda suceder en nuestro país, en nuestros respectivos países. Entonces tenemos que tomar todas las medidas preventivas para que esto no suceda. ¿Y esto cómo se hace? Pues teniendo una relación armónica con los gobiernos. Como usted bien lo dijo, la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por todos los países signatarios, aprobó la autonomía del deporte, reconoció la autonomía del deporte frente a los gobiernos, y reconoció en el Comité Olímpico Internacional y en el Comité Paralímpico las máximas autoridades del deporte en el mundo. De tal manera que con este respaldo de Naciones Unidas, pues el Comité Olímpico Internacional puede, digamos, tomar este tipo de decisiones. ¿Qué va a pasar ahora? La presión va a ser inmensa cuando el gobierno se dé cuenta que los atletas guatemaltecos, en este caso, no van a poder participar en los Juegos Olímpicos representando a su país. Entonces, en ese momento, yo supongo, como ha sucedido en otros países del mundo, casos similares, tendrán que sentarse a dialogar y llegar a una decisión que satisfaga al Comité Olímpico Internacional para que los puedan restituir. Entonces, repito, mi reflexión iba orientada a que tengamos cuidado en nuestros respectivos países para que no nos suceda lo mismo que le está sucediendo a Guatemala. No, y esto es una posición tradicional en el movimiento olímpico internacional, la autonomía, ¿cierto? La autonomía de los comités olímpicos frente a sus gobiernos. Yo recuerdo aquí rápidamente para terminar con este tema, que Colombia se demoró, mejor dicho, la aceptación de Colombia en el Comité Olímpico Internacional se demoró de 1936 a 1948, porque quien estaba al frente del Comité Olímpico colombiano era un representante del gobierno. Y eso, en esos años no hubo nada, lamentablemente fue la Segunda Guerra Mundial, pero una vez se cambió. Alberto Nariño Cheine, nuestro gran impulsor, una persona a quien reconoceremos como el gran pionero del deporte colombiano organizado, una vez él renunció en vista de esa situación, se escogió a un señor de apellido Bonet, intrascendente realmente para la historia del movimiento olímpico colombiano, e inmediatamente el COI aceptó a Colombia oficialmente. Bueno, muy interesante este paréntesis acá, porque ahí hay una cantidad de valores y principios que están inmersos en cada una de las situaciones y de las decisiones tomadas. Entonces, Carlos, si le parece, continuemos. Nos queda todavía parte de la agenda y hay cosas interesantísimas acá. Después de, Alberto, perdón, íbamos a hablar de los concursos. de los concursos, sí, perfecto, sí, eso fue lo primero de lo que se habló en la sesión. Esos concursos van se van a premiar en los Juegos Panamericanos de Santiago, ¿cierto? ¿Cuáles son esos concursos, Carlos?
Sí, Alberto, esto es otra iniciativa de nuestra comisión y el primer concurso lo lanzamos durante los Juegos Panamericanos Junior en la ciudad de Cali. Fue un concurso de fotografía y en vista del éxito que tuvimos acá, entonces resolvimos que lo íbamos a implementar nuevamente en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, pero que adicionalmente íbamos a vincular otros dos concursos. Entonces, además de ese concurso de fotografía o video que se va a desarrollar durante los Juegos Panamericanos, vamos a tener dos concursos adicionales, un concurso de literatura en cualquiera de sus géneros literarios y un concurso de artes gráficas, digamos. La idea es diseñar un afiche que probablemente llegue a ser el afiche oficial de los Juegos Panamericanos. Este par de concursos, si son previos a los Juegos Panamericanos, están ambos concursos divididos en dos categorías, digamos una categoría junior para menores y una categoría para mayores. Y los premios que se están analizando para los ganadores de esos concursos, pues es desde luego invitarlos a que viajen a los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Entonces, a través de las redes sociales de todas las plataformas de Panam Sports, muy próximamente se estarán dando a conocer los detalles de estos tres concursos que, repito, pues hacen parte de esa a veces mal llamada Olimpiada Cultural que es paralela a los Juegos, en este caso a los Juegos Panamericanos, pero que junto con el programa de educación olímpica, esta parte cultural, pues constituyen los tres elementos fundamentales del movimiento olímpico. Ahí está la invitación que está dirigida a toda la comunidad olímpica y particularmente a los jóvenes en de la categoría junior. Esta información se va a socializar pronto, ¿cierto, Carlos? Sí, señor, sí, señor. Las invitaciones directas, por ejemplo, a las instituciones de educación superior, a los centros de estudios olímpicos, ¿cierto? Para que participen aquí hay mucha creatividad y mucho interés en los jóvenes de participar en concursos como estos, más aún si se les va a llevar, al ganador se le va a llevar a los Juegos Panamericanos en Santiago 2023. Bueno, entonces quedamos pendientes de publicar, de darle toda la socialización a esta información, Carlos, de los concursos creados por la comisión, de la cual forma parte usted de Panam Sport. Bueno, si le parece, sigamos entonces con la siguiente actividad, que fue la mesa redonda, la relevancia y el dinamismo de los valores olímpicos en la actualidad. Yo quiero destacar unas frasecitas de los participantes en esta mesa, que fueron Arturo Picardo de Paraguay, quien fue el moderador, Nelson Todd de Brasil, Carlos Santiago, atleta de Puerto Rico, Laura Martinel, argentina, entrenadora, y Ángel Morales de Islas Vírgenes, integrante de la comisión. Y son las siguientes que me llamaron la atención. Carlos Santiago, el atleta puertorriqueño invitado, dijo algo muy impactante. Una bomba suena más que millones de caricias, así al hacer alusión a Facundo Cabral, uno de los grandes cantautores argentinos. Él se refirió a esto, ¿para qué? ¿En qué sentido hablaba de eso, de que una bomba suena más que millones de caricias? Sí, lo de Carlos Santiago fue muy interesante y nos sorprendió ahí con esa cita a la cual usted hace referencia. Y él justamente empezó su intervención diciendo lo que yo notaba anteriormente, en el sentido de que los atletas permanentemente están observando los valores olímpicos, ¿cierto? Pero que muchas veces ni siquiera lo saben. Entonces, es muy importante trabajar con ellos en el significado que tienen esos valores y evidenciar cómo ellos
como atletas son modelos para la sociedad y por lo tanto eso tenemos que trabajarlo desde la educación. Y se hacía referencia también ahí de que este trabajo con los atletas, pues hay que hacerlo en la parte inicial de su carrera, porque una vez que el atleta ha conquistado una medalla y que pasa en algunos casos a ser una celebridad, pues es ya mucho más difícil trabajar con ese atleta los valores olímpicos. Entonces, hay que iniciar temprano, hay que visibilizar todos esos valores a los cuales los atletas están expuestos para que justamente cuando alcancen la gloria, pues no olviden esa formación que tuvieron al inicio de su carrera en torno a los valores olímpicos. Qué interesante, Carlos, es hablar con atletas, ¿no? Qué interesante, qué universos tan maravillosos los que ellos tienen y la percepción que tienen, ¿cierto? Es muy natural, es muy de su origen, es muy de su Total, espiritualidad. Eh, total. como Son hablamos, nuestro polo a tierra en ese tipo de eventos. sí, Sí. aterricemos con ellos, precisamente. Ujú. Laura Martinel, entrenadora argentina, dijo algo que suena repetitivo, pero que vale la pena mencionar porque proviene de una entrenadora. Hacer del deporte un vehículo de valores para la humanidad. Ahí está salir de la caja. Era el tema de salir de la caja, ¿cierto? Sí, y Laura decía algo bien interesante, que antes de ser entrenadora, ella se consideraba educadora y nos compartió una anécdota que resultó muy interesante en el sentido de que ella mmm, le hacía seguimiento a las redes sociales de sus atletas, lo cual pues no estaba segura si estaba bien hecho o no, pero a través de ese seguimiento pues notó digamos algunas intervenciones por parte de algunas atletas que no iban digamos con los valores olímpicos. Entonces cuenta ella cómo al siguiente entrenamiento, después de un hecho puntual, de un episodio puntual, pues las reunió e hizo una reflexión con ellas en torno a justamente a esos valores olímpicos y a la responsabilidad que ellas tenían como atletas, en este caso, de ser modelos para la sociedad, de tal manera que todo lo que ellas dijeran en las redes sociales, pues trascendía más allá del ámbito estrictamente personal y pues ellas representan por una parte un deporte y por otra parte a un país. Entonces, ese ejemplo concreto resultó ser sumamente interesante y son parte de esas pequeñas enseñanzas que nos quedan y que podemos aplicar con nuestros propios atletas. Nos queda pues ahí el dilema moral digamos, mirar las redes sociales de nuestros atletas, pero finalmente, pues esto es público, ¿cierto? Entonces, pues es una estrategia que bien vale la pena también tener en cuenta. Ok, perfecto. Ángel Morales de Islas Vírgenes dijo, entre otras cosas, que los valores olímpicos son estándares de buen comportamiento para ser ciudadanos productivos para el desarrollo de la comunidad. Nuevamente, por fuera de la caja. Claro, claro. Y aquí es muy importante a lo que Ángel se refería, que tiene mucho que ver con la carrera del atleta después de la competencia, ¿cierto? Entonces, ante todo, hay que formar ciudadanos, ¿cierto? Ciudadanos de bien, que trabajar en la ciudadanía. Entonces, hacia allá iba enfocada la reflexión de Ángel Morales. Como todos bien lo sabemos, pues la vida de los atletas puede ser corta en muchos casos y por lo tanto nosotros también tenemos la responsabilidad de entregarle a la sociedad pues seres humanos que contribuyan justamente con ese desarrollo humano a través de los valores olímpicos. No sé qué otro punto quiere usted destacar de esta mesa redonda a la cual nos estamos refiriendo, Carlos.
Sí, no, básicamente hemos cubierto todos los temas. Arturo Picardo de Paraguay, pues también contó las experiencias con sus atletas de natación en Paraguay y pues todos estaban orientados en la misma dirección, que los valores son dinámicos y que lo que logremos en la etapa temprana de la formación de los atletas, lo que sembremos ahí, pues lo cosecharemos finalmente en la vida adulta y cuando ellos se incorporen, digamos, a la fuerza laboral, a la sociedad. Entonces ahí se cosechará lo que se sembrará. Él dijo concretamente, a propósito de lo que usted menciona, que con ocasión de los Juegos Suramericanos de Asunción, todos estuvieron unidos alrededor de los valores olímpicos, que esto es muy importante porque es una manera de aprovechar un certamen en el cual está lo más representativo de Sudamérica, o estuvo lo más representativo de Sudamérica, para divulgar los valores y los principios olímpicos. Otra invitación más. Sí, Bueno, señor, ese es un buen ejemplo. Por estos días algunos de nuestros países se encuentran polarizados y bien lo anotaba él. No es la excepción Paraguay, pero durante los días que duraron estos Juegos Suramericanos, todo el país se unió en torno a ese evento, que resultó ser sumamente exitoso a tal punto que Paraguay o Asunción se postuló para ser sede de los segundos Juegos Panamericanos Junior, sede que le fue adjudicada. Recordemos que los primeros fueron los de Cali del año antepasado y la segunda sede entonces será Asunción de Paraguay, en parte gracias al éxito de estos Juegos Suramericanos, como bien lo dijo Arturo en su intervención. bueno, Carlos, llegamos a una de las charlas más esperadas y de mayor impacto en esta sesión, que fue la brindada por el español Emilio Fernández. Ese es impresionante, parece un corredor de la Fórmula 1, ¿cierto? Pero pudo, a pesar de la rapidez y quizás por el corto tiempo que tenía para socializar tanta información, pudimos captarle fácilmente los mensajes sobre la importancia de las redes sociales en la divulgación del movimiento olímpico. Yo menciono 3 o 4 aspectos a los que él se refirió. La necesidad de saber qué es lo que hay que comunicar y qué es lo que no hay que comunicar. El dominio de la economía de la atención. Esto fue muy importante. Las redes sociales atrapan la atención, ¿cierto? Si no se pierde cualquier oportunidad. Las redes están en el origen de la cultura humana y gracias a ellas, a las redes sociales, hemos creado el lenguaje. O sea, eso viene desde tiempos inmemoriales. Y el otro punto es, tenemos que huir de la superficialidad. Tiene su interpretación. Cuéntenos qué es cómo se puede explicar esa intervención de, hay muchas otras cosas que él mencionó ahí, pero cómo la podemos enfocar, la Sí, explicación. mi maestro Emilio Fernández Peña es uno de mis tutores en la maestría en la Universidad del Peloponeso y usted bien lo anotó. La pasión con la que presenta este tema, obviamente él es un experto en temas de comunicación olímpica, es una autoridad, él es profesor en la universidad, en el máster de la Universidad de Colonia y en el máster de la Universidad del Peloponeso. Emilio es el director del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene a su cargo un grupo de 60 investigadores y es mucho el aporte que desde ese centro le han hecho al olimpismo. Entonces, Emilio, como autoridad en temas de comunicación, decía exactamente lo que usted planteó con mayor relevancia, la economía de la atención. Es el tema central de su presentación. Y lo que quiere decir él con esto es que hoy en día la oferta es tan amplia que lograr captar la atención de una persona es un verdadero desafío. Y entonces para lograrlo tenemos que ser sumamente creativos. Decía él, y lo ratificaba Michel también en su presentación,
que una persona normalmente le dedica 7 segundos a una pieza para decidir si le va a interesar o no. O sea, después de 7 segundos uno decide si abandona o si continúa mirando esa pieza de información. Entonces, a eso es a lo que él se refiere con la economía de la atención. Ahí hay una lucha despiadada por captar la atención de las personas. Entonces, a partir de esto, pues tenemos que diseñar estrategias justamente para captar la atención de los jóvenes y atraerlos hacia el movimiento olímpico. Y se refería, desde luego, también a la cantidad de información que está disponible en las redes sociales y pues que hay que catalizarla y hay que instruir a los jóvenes para que acudan a fuentes confiables. Y otra cosa muy importante que decía Emilio y que va a ser una de las más importantes conclusiones de toda esta sesión es la de crear comunidad. Él nos invitaba, él dice, las redes sociales son muy importantes, hay que estar en todas, pero no podemos trabajar aisladamente, tenemos que unirnos porque, como decimos popularmente nosotros, la unión es la que hace la fuerza. Entonces, tenemos que unirnos, pero bueno, de eso nos ocuparemos en las conclusiones. Pero decía algo muy importante también, ¿cuál es la estrategia ideal de comunicaciones? Y él decía, pues finalmente es una combinación de todas las redes porque cada una cumple un papel particular, cada una está enfocada hacia un nicho, hacia una audiencia distinta, entonces hay que combinarlas todas. Decía algo bien interesante, la página web, por ejemplo, que pareciera que ya está en desuso, porque la página web de alguna manera es un poco estática. Uno puede consultar una página web hoy y la consulta mañana y la página es la misma. En ese sentido es estática. Cualquiera de las otras redes es absolutamente dinámica. Yo miro mi Instagram, mi Facebook en este momento, lo miro dentro de 2 minutos y han pasado una cantidad de cosas. Pero él decía que es muy importante mantener las páginas web porque de alguna manera sirven como repositorio, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho siempre lo he visto así, donde por ejemplo esta conversación que estamos teniendo ahora nosotros, pues va a quedar alojada en ese repositorio. Cualquier persona en el futuro que quiera acceder a algunos contenidos, pues lo hace a través de la página web. Entonces, cumple un papel importantísimo a pesar de que pensábamos o creíamos que ya estaba en desuso. Y bueno, y las otras plataformas, todas son necesarias. Decía, por ejemplo, eh, ponía el ejemplo personal de que pues él no está en TikTok personalmente, pero que desde luego tiene que acceder a TikTok para buscar los mensajes de otras personas más jóvenes que transmiten su mensaje olímpico a través de esa red social. Entonces, digamos que la estrategia ideal, para resumir lo que él decía, es combinar absolutamente todas las redes. Desde luego, esto requiere de la presencia, de la participación de personas expertas en este tipo. Entonces, así como algunos cargos desaparecen dentro de las organizaciones, pues van apareciendo otros como los community managers y las personas que administran estas estrategias. Pero muy importante esa economía de la atención. ¿Cómo hacemos para lograr, para captar la atención de esa persona? Y como lo dije en la sesión anterior también, en la medida en que uno logre impactar a una persona, a través de esta persona está impactando por lo menos a otras 20 y así sucesivamente hasta que uno podría llegar a inclusive a miles de personas a través de un simple tweet, por ejemplo. Bueno, decía Emilio Fernández, entre otras cosas, la cultura olímpica es compleja y la forma de comunicar también. Y ahora usted se refería a algo que él también mencionó de manera muy concreta y es una especie de cruce de caminos que está en las redes sociales, que es la mezcla del conocimiento y los valores olímpicos en una intersección que permite combinar tecnología y arte libre. Y mencionaba a Steve Jobs, ¿cierto?
y decía que Steve Jobs pudo unir dos mundos separados como el mundo de las humanidades y el mundo de la tecnología. Él lo supo unir porque se logró transmitir tanto contenidos como emociones y que la Sí, comunicación actual las debe combinar. sí, exactamente como usted lo ha dicho, ese ejemplo de Steve Jobs fue muy llamativo. Quienes somos usuarios de Apple, pues nos hemos dado cuenta que además de la tecnología, pues desde el mismo empaque, desde el mismo diseño, o sea, uno ve, como él bien lo explicaba, que no era suficiente con la tecnología, que había es parte del éxito de ese imperio que él conformó, pues está justamente en eso, en combinar la tecnología con la humanidad o con el humanismo. Bueno, y él mencionaba, es que fue tanta la información que soltó Emilio que pues todos terminamos abrumados, pero interesados y picados por la curiosidad. Él hablaba de un libro muy conocido, ¿cierto?, de Federico Nietzsche. En ese libro se habla de lo dionisíaco y de lo apolíneo, ¿cierto? Sí, Eh, yo entendí, cuando hablaba de lo dionisíaco, es la emoción, la celebración, lo apolíneo es el buen diseño. Ahí está la combinación y que esto ha estado en todas las etapas de la humanidad. sí, justamente, y esa fue la interpretación que hizo Steve Jobs. Y complementando lo que usted dice, decía también él que estamos en las redes sociales para ver gente, ¿no? ¿Cierto? Y la importancia que eso tiene y el paralelo que hacía con la vida cotidiana y la capacidad de poder influir en personas que inclusive uno no conoce. O sea, a través de las redes uno ve gente que no conocía, ¿cierto? Y termina interactuando con ellas. Y termina, inclusive terminan generándose amistades a través de las redes. Y pues digamos, ese es un componente de cómo opera hoy en día también la sociedad, ¿cierto? Claro. Bueno, yo creo que este tema daría para varios programas, el de Emilio Fernández, porque él aterrizó muchas ideas sueltas que estaban por ahí y lo dijo con una categoría y con una contundencia tal que quedó el mensaje recibido, ¿no es cierto? Alrededor de generar una visión integral de la comunicación Uh entre -huh. lo digital y lo impreso también, porque había algunas inquietudes sobre los contenidos, y usted decía con acierto ahora sobre lo que era la página web. Él decía que la página web es como el colegio al cual íbamos, ¿no es cierto? A él Uh se -huh. llega, ahí está el conocimiento, pero el recorrido hasta el colegio es Sí, otro mundo sí, diferente que puede ser comparable con el de las redes sociales, por ejemplo. sí. Sí, ahora, Emilio dijo también una cosa bien interesante refiriéndose al futuro de las comunicaciones, particularmente en el contexto olímpico y refiriéndose al canal olímpico. Él decía que el canal olímpico, que desde luego ha sido un éxito total desde su lanzamiento, recordamos en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río, que ese era un viejo anhelo de Thomas Bach. Yo recuerdo haberlo oído en el Congreso Olímpico de Copenhague, cuando obviamente él no era presidente todavía, refiriéndose a ese sueño de crear un canal digital para que el olimpismo estuviera vivo entre periodos, en el periodo entre Juegos Olímpicos, ¿cierto? Entonces, él decía, sin embargo, que el próximo paso del canal olímpico, que está lleno de contenidos que, entre otras, se nutre de lo que hacen los países, y ahí hay otra oportunidad. El canal olímpico está disponible para todos los comités olímpicos y usted se imagina que pues, necesitando contenidos para 365 días al año, pues lo que uno pueda producir en su país probablemente sea reproducido en su canal olímpico. Pero él decía que el próximo paso es empezar a hacer alianzas estratégicas
con otras plataformas, y mencionaba, por ejemplo, a Netflix. Entonces, él ve en el futuro una alianza entre Canal Olímpico y Netflix para producir una serie de series y de esta manera llegarle a mucha más gente, ¿cierto? Volviendo al tema anterior, me llamó mucho la atención cómo definió las redes sociales. Decía que las redes sociales son como discotecas, ¿cierto? Donde pasan una cantidad de cosas, pero donde finalmente quien va a una discoteca va es a conocer gente. Entonces, ese es el propósito de las redes sociales, insisto, conocer gente y generar estrategias conjuntas como lo que él está proponiendo. O sea, de alguna manera me dio la impresión de que él se adelanta en el sentido de que el modelo puede desgastarse y que entonces toca empezar a ver cómo a través de la creatividad nos reinventamos permanentemente. Y me llamó mucho la atención ese caso que mencionaba de hacer alianzas estratégicas como esa que él propone con Netflix para empezar a producir series, porque ahí ya estaríamos llegando a otra audiencia que está, digamos, más allá del deporte. Entonces, él como experto en comunicaciones, pues permanentemente está buscando estrategias justamente para seguir creciendo y para poder llegar ese mensaje, llevar ese mensaje olímpico a una mayor audiencia. Definitivamente es un mundo maravilloso, casi infinito, el de las redes sociales, y hacia allá tiene que caminar el movimiento olímpico, y él invita también a la Asociación de las Academias, a la Unión de las Academias Olímpicas de América para realizar actividades. Esto lo podemos enlazar, Carlos, a las conclusiones, ¿Sí? ¿cierto? Se hicieron unos grupos y yo quisiera que usted nos contara en detalle, yo tengo algunos puntos acá, pero más particularmente relacionados con el grupo nuestro. Sí. Entonces, cuéntenos rápidamente cuáles fueron las conclusiones y lo más importante, qué viene para las Academias Olímpicas de América ahora en el futuro inmediato. Claro, Alberto. Sí, la idea, no hemos hablado todavía de la presentación del doctor Hussein de México, que seguramente ahorita lo tocamos, pero que resultó ser sumamente interesante también, Hablemos de eso, eh, hablemos de eso. en diálogo con Carlos Hernández, presidente de la Academia Olímpica de México. ¿Le parece que hablemos de esto primero y pasamos a las conclusiones? Sí, primero Hussein. Sí, pues esta resultó ser sumamente interesante. El doctor Hussein pues es un investigador eh, que fue seleccionado, digamos, por Carlos Hernández, que es el presidente de la Academia Olímpica Mexicana, quien le hace seguimiento a todos los centros de estudios olímpicos en México. Entonces, el doctor Hussein Muñoz está en la Universidad de Occidente de México y en una zona sumamente conflictiva, con muchos problemas sociales, y nos hizo una presentación de los trabajos que han adelantado, las investigaciones que han hecho en torno a la difusión de los valores olímpicos. Y lo que más me sorprendió y que queda como una enseñanza es cómo todo el trabajo que ellos adelantan lo han ido documentando. Todas esas investigaciones científicas rigurosas están documentadas. E inclusive habló sobre un tema que me pareció de la mayor importancia y que todos quienes hemos en algún momento tratado de medir el impacto de algún programa, el impacto social es muy difícil de medir. Concretamente, el impacto del programa de educación en valores olímpicos, digamos que uno de los puntos por mejorar ahí es justamente diseñar una herramienta para medir el impacto. Entonces nos contó cómo a través de su universidad están justamente diseñando esa herramienta y la están validando para medir el impacto del movimiento olímpico en esas comunidades, digamos, deprimidas y marginadas. De tal manera que fue un ejemplo concreto de una labor que adelantan desde un centro de estudios olímpicos que nos llama a la reflexión, pero insisto, lo que más destaco ahí es la cantidad de documentos científicos que han producido, inclusive
nos obsequiaron un libro que publicaron recientemente, en el cual participan como unos 40 científicos de todo el mundo hablando en torno a este tema. Entonces, no hay que olvidar iniciativas como estas, que razón tenía Carlos Hernández en que había que visibilizarla en un escenario como esto, y digamos que esa fue una de las revelaciones más importantes también de esta sesión panamericana de Academias Olímpicas. Entonces no quería dejar pasar eh, eh, la intervención de Carlos Hernández y del doctor Hussein. Tenía toda la razón, Carlos. Lamentablemente el tiempo es muy corto. Pensábamos que íbamos a quedar cortos hoy, pero no, definitivamente el tema este es inagotable. Ya para cerrar, nos pasamos de tiempo, pero con permiso del Canal Olímpico, vamos a hablar de las conclusiones, Carlos, porque es importantísimo saber qué es lo que nos espera y cuáles son las tareas. Alberto, yo diría, la conclusión es muy sencilla, en menos de un minuto, en aras del tiempo. Tenemos que trabajar unidos. Todos de alguna manera tenemos iniciativas en nuestros respectivos países, pero lo que yo le decía ahora, por ejemplo, nuestra iniciativa para hablar del caso nuestro, del Olimpismo para Todos, por supuesto que es excelente, pero tenemos que vincularla con el trabajo que están adelantando otros países para no repetir trabajo, ¿cierto? Y como bien lo decía Emilio, y como lo decimos nosotros coloquialmente, la unión es la que verdaderamente hace la fuerza. Es lo que decía, repito nuevamente, Emilio Fernández, crear comunidad. Tenemos que crear comunidad entre todos nosotros, ¿cierto? Y compartir las mejores prácticas. Los casos de éxito tenemos que compartirlos entre todos. Y una cosa muy importante, y es que definitivamente tenemos que hacer investigación científica, porque además esta es la base para la formulación de las políticas públicas. Pero esa investigación científica, además de que es transsectorial, porque hoy en día hablamos de la unión del deporte con la educación, con la salud, con la ciencia y la tecnología, pues tenemos que hacer investigación transnacional, porque finalmente las problemáticas son las mismas en cada uno de los países, con distintos matices, pero en el fondo las problemáticas son las mismas. Entonces, en la medida en que trabajemos unidos, y yo creo que esto es un importante mensaje para los centros de estudios olímpicos, tenemos que trabajar unidos con otros centros de otros países y proponer investigaciones transnacionales, justamente, que en cada país desarrollemos la misma investigación desde la propia perspectiva. Bueno, ahí muy rápido, pero muy completo ese esbozo de las conclusiones. Obviamente volveremos a hablar de estos temas más adelante en estos espacios de Olimpismo en Acción, porque todo está por trabajar y la Academia Olímpica Colombiana está comprometida y quedamos aún más comprometidos ahora después de esta cita de Buenos Aires. Gracias, Carlos, muchas gracias por sus aportes, por su presencia en las actividades tanto nacionales como internacionales de las academias olímpicas y espero que continuemos trabajando en llave para sacar adelante esa unión que es tan necesaria de las academias olímpicas de América y el enriquecimiento y el crecimiento de nuestra Academia Olímpica Nacional. Carlos. Presidente, muchas gracias. Disfruté mucho estas conversaciones con usted y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, Carlos, y continuamos adelante. Muchas gracias también a nuestros seguidores en el canal olímpico, al Comité Olímpico Colombiano, a todos. Nos veremos dentro de 8 días de nuevo con otro tema que les estaremos anunciando con anticipación. Muchas gracias a todos y felicidades.